Soy Juan, un conductor de buses interprovinciales, y durante mis años de servicio, he escuchado muchas historias sobre carreteras embrujadas, pero nunca pensé que me tocaría vivir una en carne propia. Ocurrió hace unos años, mientras cubría la ruta entre Lima y Huancayo. Había manejado por esa carretera docenas de veces, pero esa noche todo fue diferente. Era una noche oscura, sin luna. La mayoría de los pasajeros estaban dormidos, y el camino estaba tranquilo, lo que me permitió relajarme un poco. Sin embargo, cuando nos acercábamos a una zona conocida por los locales como la Curva del Diablo, comencé a sentir un malestar inexplicable. Era como si algo pesado se asentara sobre mis hombros. La carretera estaba vacía, pero al tomar la curva, vi algo que me hizo pegar un grito. Allí, en medio de la carretera, estaba un hombre, con la ropa hecha jirones y la cara ensangrentada. Frené bruscamente, haciendo que el bus derrapara. Los pasajeros se despertaron, alarmados, pero cuando miré hacia el lugar donde había visto al hombre, ya no estaba. Bajé del bus, con la linterna en mano, y revisé el lugar, pero no había nada, ni siquiera señales de que alguien hubiera estado allí. Al volver al bus, intenté tranquilizar a los pasajeros y reanudar el viaje. Sin embargo, el malestar no se iba. A medida que avanzábamos, noté que algo estaba mal con el autobús. Los controles comenzaron a fallar, las luces parpadeaban, y un frío inexplicable se apoderó del ambiente. De repente, uno de los pasajeros gritó. Miré por el retrovisor y vi que todos miraban aterrorizados hacia el pasillo del bus. Al girar la cabeza, vi al mismo hombre que había visto en la carretera, ahora parado en medio del pasillo, con la misma expresión de dolor en su rostro. Estaba empapado, como si acabara de salir de un río. Sin pensarlo, frené el bus de nuevo, pero cuando me volví para enfrentarlo, ya no estaba. Los pasajeros estaban en pánico, y yo estaba igual de asustado. No sabía qué hacer, así que decidí seguir adelante, con el corazón latiéndome en los oídos. Al llegar a Huancayo, fui a hablar con un viejo amigo que trabajaba en la estación de buses. Le conté lo que había pasado, y me dijo que la Curva del Diablo tenía una historia siniestra. Hace años, un hombre había muerto allí en un accidente de tráfico, y desde entonces, su espíritu se aparecía a los conductores, provocando accidentes. Me dijo que tuve suerte de haberlo visto y sobrevivido para contarlo. Desde entonces, cada vez que paso por esa curva, me aseguro de estar totalmente concentrado y rezar por no volver a ver a ese hombre. Soy Mario, camionero de toda la vida, y aunque he recorrido miles de kilómetros por las carreteras de este país, hay una noche que no puedo olvidar. Fue en el 2010, en una de esas rutas largas y solitarias que cruzan la sierra peruana. Había salido de Cusco con destino a Arequipa, transportando un cargamento de productos agrícolas. La carretera estaba vacía, y el cielo, cubierto de nubes oscuras, amenazaba con una tormenta. Llevaba varias horas manejando cuando, en medio de la neblina, vi a una mujer parada al borde de la carretera. Estaba sola, sin abrigo, y levantaba la mano pidiendo un aventón. Me dio pena, así que decidí parar. Se subió al camión, agradeciéndome con una voz suave, casi como un susurro. Llevaba un vestido blanco que parecía antiguo, y estaba tan pálida que pensé que debía estar enferma. Le pregunté a dónde iba, y me respondió que vivía en un pueblo que estaba a unas pocas horas de la carretera principal. Me pareció raro, porque conocía bien esa ruta y no recordaba ningún pueblo por allí, pero no le di mucha importancia. Continué manejando, mientras ella permanecía en silencio, mirando por la ventana. Después de un rato, empezó a contarme que había perdido a su esposo hacía muchos años en un accidente en esa misma carretera. Su voz era triste y melancólica, y noté que empezaba a ponerse nerviosa. Le pregunté si estaba bien, y me dijo que tenía que llegar a casa antes de que fuera demasiado tarde. Mientras más nos adentrábamos en la neblina, menos visible era el camino. De repente, la mujer me pidió que parara. Miré a mi alrededor, pero no veía nada, solo árboles y oscuridad. Le dije que no podía dejarla allí, pero ella insistió con una urgencia que me desconcertó. No quería dejarla en medio de la nada, pero algo en su voz me hizo obedecer.
Frené y, cuando me volví para decirle que tuviera cuidado, ya no estaba. El asiento estaba vacío. Me quedé congelado por unos segundos, tratando de entender lo que había pasado. Salí del camión, gritando su nombre, buscando en la oscuridad, pero no había nadie. Solo el silencio y la niebla densa que me rodeaba. Me quedé allí un rato, intentando procesar lo que acababa de suceder, hasta que decidí continuar mi camino. Al día siguiente, cuando llegué a Arequipa, le conté la historia a otro camionero. Él me miró con una expresión grave y me dijo que yo no era el primero en ver a esa mujer. Según la leyenda, había muerto en un accidente de tránsito hace décadas, y desde entonces, su espíritu vagaba por la carretera, buscando a alguien que la llevara a casa. Me llamo Ricardo, y llevo más de 2 décadas manejando camiones por las rutas más peligrosas del país. A lo largo de los años, he visto cosas que la mayoría de la gente no creería, pero hay una historia en particular que siempre me deja inquieto cada vez que la recuerdo. Era una noche lluviosa en la carretera que conecta Puno con Juliaca, una de esas noches en las que el viento sopla tan fuerte que parece que va a volcar el camión. La visibilidad era casi nula, y la lluvia golpeaba el parabrisas como si quisiera atravesarlo. Aún así, tenía que seguir adelante, porque el cliente necesitaba la carga para la mañana siguiente. Mientras avanzaba a paso lento, vi las luces de un auto que se acercaba por el retrovisor. Era raro ver a alguien en esa carretera a esa hora y en esas condiciones, pero no le di mucha importancia. El auto se mantuvo detrás de mí durante varios kilómetros, sus luces acercándose y alejándose, como si el conductor no estuviera seguro de querer adelantarme. Finalmente, llegamos a una recta larga donde el auto comenzó a acelerar para pasarme. Cuando estuvo a mi lado, miré hacia la ventana para ver quién era, pero lo que vi me dejó sin aliento. No había nadie en el asiento del conductor, el volante giraba solo, y las luces del tablero parpadeaban como si el auto estuviera poseído. Instintivamente, reduje la velocidad, esperando que el auto continuara su camino. Pero en lugar de eso, el vehículo comenzó a desacelerar también, manteniéndose a mi lado, como si estuviera jugando conmigo. Intenté ignorarlo y seguir adelante, pero el auto no se iba. Después de lo que me pareció una eternidad, el auto finalmente aceleró de nuevo y se adelantó. Pero en lugar de continuar por la carretera, se desvió bruscamente hacia un camino lateral que conducía a un viejo cementerio que sabía estaba por allí. No pude evitar seguirlo con la mirada, pero cuando las luces del auto desaparecieron en la oscuridad, supe que no tenía sentido seguirlo. Era como si el auto hubiera regresado al lugar al que pertenecía. Llegué a Juliaca al amanecer, todavía temblando por la experiencia. Conté la historia a otros camioneros, y uno de ellos, un viejo conocido, me dijo que había oído hablar de ese auto antes. Según la leyenda, el auto pertenecía a un hombre que había muerto en un accidente en esa carretera hacía muchos años, y desde entonces, su vehículo aparecía en noches de tormenta, conduciendo solo, buscando un camino que lo llevara de vuelta a casa. Esa fue la última vez que manejé por esa carretera de noche. Aunque he intentado olvidar lo que vi, cada vez que llueve y estoy al volante, no puedo evitar mirar por el retrovisor, esperando no volver a ver esas luces siguiéndome.